Vamos a conversar con Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Adelante, doctor, por favor. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por Adelante, la invitación. por favor. Doctor, a ver, lo primero, mucha gente confundía también que Mateo Castañeda era también abogado de no solamente Dina Boluarte, sino también de su hermano Nicanor. Entonces, la primera pregunta, para que aclare eso, ¿a quién defiende usted? Si es que a ambos hermanos, y si es que no, ¿en qué casos en particular defiende a la presidenta, doctor Portugal? Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación, Cristian. Créeme que el honor es mío. 4 por exclusividad, exclusivamente de la presidenta de la República. Bien, el caso denominado Rolex, el caso Jaliwarma, cuando ella era ministra de Inclusión Social, Inclusión y Desarrollo. El tercero, el caso de lavado de activos, cuando no era ni ministra ni presidente de la República. Y por tanto, o sea, ese es finalmente las cuentas respecto de Perú Libre y la campaña. Efectivamente, efectivamente. ¿Okay? Y el cuarto caso es el caso de la supuesta orden de desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP. En esos 4 casos no defiendo a su hermano, defiendo únicamente a la presidenta de la República. ¿Qué otro caso hay? Que es justamente el que también Patricia Benavides envió en denuncia constitucional al Congreso de la República. Efectivamente, el caso de las ejecuciones y asesinatos que se le imputa como responsabilidad penal y además política a mi clienta. En ese caso en particular no lo defiendo, lo defiende el doctor Campos. Ok. Antes de entrar justamente a los temas que usted defiende respecto a esa denuncia constitucional que envió Patricia Benavides, ¿cree que también Patricia Benavides incumplió o fue un acoso, hostigamiento a la presidenta al haber mandado esa denuncia constitucional, como ahora muchos ministros del actual régimen de Dina Boluarte le están achacando al fiscal Villena? Yo soy vocero legal de la presidenta, no soy vocero político y en esa consecuencia honro mi compromiso de ser exclusivamente vocero legal. Las expresiones de persecución política seguramente serán afrontadas por los propios ministros. Yo podría creer que sí hay una persecución a la presidenta en algunos casos en particular, pero las expresiones impropias no puedo hacerlas propias. Pero ya me la ha soltado, ¿no? Digamos, sin decir, diciéndome que no iba a hablar de eso, ya me la ha soltado. Y lo digo, sin duda. Entonces, para aclarar, ¿cree que también hubo hostigamiento en esa de Patricia Benavides? No hablo de los casos de Patricia Benavides. No estuve en esa defensa y las expresiones impropias de los ministros e incluso del sector cercano a la presidenta no puedo hacer los propios. Pero yo sí, y soy dueño de mis palabras, sí considero que en algunos casos hay persecución institucional por parte del Ministerio Público. Ahorita vamos a llegar justamente a eso, pero entonces me dice que en el caso de la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides no está tan seguro si es que hay un acoso o no. Entonces, digamos, la presentación de una propia denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta, desde su punto de vista, por una deducción lógica, no significa necesariamente un hostigamiento. A ver, no mutiles lo que yo digo. Yo no he dicho que no existe un acoso. ¿Ok? En mi percepción, los lamentables sucesos no. Pero usted sabe por dónde yo voy. Yo me estoy tratando de referir si es que son 2 fiscales distintos haciendo exactamente lo mismo. En un caso es acoso y en otro no. La responsabilidad penal de la presidenta de la República en ese caso es absolutamente imposible. Y si sabe la fiscal de la Nación, como en muchos casos del actual fiscal Juan Carlos Villena, que deben tener una meritocracia académica para estar en el máximo norte y como máximos mandatarios de su propia institución. Si son los llamados a cautelar la legalidad y son los primeros en desconocerla, no tengo más una lectura de que sí puede haber un desconocimiento en la estructura de los tipos penales y en la estructura reglamentaria de la prueba y además de una persecución. ¿Por qué sería justamente? O sea, y aquí ya no entremos porque cuando me habla quizá de hostigamiento, de acoso, uno podría plantear, ¿es un acoso político utilizando lo que ahora se denomina el lawfare? ¿Es un acoso judicial intentando tener una consecuencia política? ¿Qué es lo que siente usted, abogado? Te hablo en particular de un hecho. Bien, la semana pasada, aun cuando la prensa permanentemente manifestaba que mi clienta se iba a acoger al derecho al silencio, yo manifesté desde el primer día que arrancó este partido legal, manifesté mi deseo de que la presidenta declare en el supuesto caso de la desactivación del equipo policial del EFICOP por orden de la presidenta, por supuesta orden de la presidenta. Y eso fue el día martes 28. Apenas me reuní con la presidenta cuando me concedió las 4 defensas que te he mencionado, no solamente me dijo, no solo quiero que tú manifiestes que tú deseas que yo declare, sino yo deseo declarar. Por consecuencia, asistimos a esa convocatoria del Ministerio Público y sentimos, y te soy absolutamente franco y quiero que mis palabras se midan en un termómetro sincero y no de una victimización. Fue un contexto inusual y ciertamente hostil.
porque habían 4 fiscales interrogando a mi clienta. El fiscal de la Nación, que me parece actuó de forma protocolar y diplomática, representando a la máxima institución y recibiendo en esa condición a la Presidenta de la República. Había un fiscal que formulaba las preguntas y había un fiscal que finalmente transcribía las preguntas. Sin embargo, el doctor Hernán Mendoza, que estuvo a cargo del allanamiento en la casa de mi clienta, tuvo un absoluto y silente participación. Podía no estar, sin embargo, estuvo presente. De hecho, no se le consignó tampoco en el acta de la declaración. Consideramos que ese contexto de declaración y esa presencia además fue provocadora, porque no tuvo ninguna participación. Fue absolutamente silente su intervención, de manera que era innecesaria su concurrencia en esa situación. Pese a ello, y pese a expresar mi disconformidad a la presidenta, manifestamos nuestra absoluta transparencia de que aún en ese contexto inusual queríamos declarar. Cerca de 50 preguntas, 25 o 30 de ellas de un contexto político e innecesario respecto a lo que se quiere sobre la imputación de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Y pese a eso, pese a ese contexto, pese a las preguntas que en ningún momento fueron evasivas, y en ningún momento Fiscalía, los 4 fiscales nos exhortaron a declarar. ¿O las respuestas eran evasivas? En ningún momento las respuestas fueron evasivas, Okay. a tal punto que el Ministerio Público en ninguna ocasión, cerca de esas preguntas, nos exhortó a contestar directamente estas. Fueron todas contestadas, incluso preguntas altamente sugestivas, prohibidas por nuestra norma y políticas además. Si fueron prohibidas por nuestra norma, como usted dice, ¿usted dejó sentado? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, usted ha dicho también que, por ejemplo... Debo reconocer que el fiscal de la Nación, en muchas líneas de preguntas que eran no solamente capciosas, sino además irrelevantes de cara a la imputación, porque la idea es que las preguntas no sean para la tribuna, para un titular, para la prensa, con todo respeto, sino sean respecto del caso. Y respecto al caso había entre 8 a 10% de preguntas Pero no viables. se han filtrado finalmente, doctor. Parece que no. Hasta el momento... O sea, hasta ahora el que más detalles nos ha dado de la audiencia no ha sido la Fiscalía, sino usted. Sí, sin duda alguna, en señal de transparencia y de colaboración de mi clienta, al punto... Pero yo plantearía también que si tantos detalles nos está dando respecto de esos temas, es decir, ¿no está también un poco incumpliendo la reserva o cree que está en la línea sin usted? Duda alguna. Es que no estoy dando yema, estoy dando cáscara. Estoy formulando cuestiones generales de las preguntas. No contestas y no... Sí, pero claro, en algún momento uno podría plantear que finalmente, ¿no? si es que nos dice cáscara también la Fiscalía, usted también podría reclamar que se está, digamos, ¿no?, excediendo en lo que debe contar la Fiscalía o no. Y seguramente no ha habido ninguna filtración de respuesta porque las respuestas han sido coherentes y quizás no fueron del agrado del Ministerio Público, porque te aseguro, mirándote a los ojos, que si no hubiese sido de agrado del Ministerio Público, hubiesen sido heteroincriminatorias o autoincriminatorias, al segundo de mi declaración salían las respuestas de mi cliente. Pero finalmente usted mismo me ha planteado que desde su punto de vista la Fiscalía habría presentado preguntas para el titular y sin embargo que las respondió tan bien la presidenta que finalmente no le sirvieron para el titular que desde su punto de vista pretendía el fiscal Villena y su equipo. Sin duda alguna, fueron preguntas coherentes. Fueron respuestas más propiamente que preguntas. Pero me has dicho preguntas coherentes, respuestas coherentes, pero parece que finalmente nada se ha filtrado. Es decir, actuó bien la Fiscalía. Ahora, Cristian, mi pregunta es esta. La política de los medios es que cuando hay respuestas que incendian la paradera, política de los medios, la política de este programa es cuestionar sale todo tipo de filtración porque el tema es la reserva. Y sobre todo el toma y daca entre fiscales y medios aquí es claramente criticada. Eso que usted ha querido plantear no ha existido en el caso de el interrogatorio del día martes, efectivamente, ¿verdad? Y entiendo la razón. Correcto. Pero realmente, a ver, ¿cuál es la razón? Es que han sido respuestas claras, no habían respuestas evasivas, y las respuestas que el Ministerio Público, con 4 seres humanos con cinta roja ahí sentados, seguramente... ¿Pero cuál es el problema con 4 seres humanos ahí sentados? Es que, reitero, los derechos humanos no tienen rostro. Se apellidan Boluarte, Portugal o Julhuarque, si es que he mencionado correctamente tu apellido. Y eso significa que cuando un ser humano va a declarar como investigado se le trata en esa condición, sin trato desigual. Y consideramos que ese contexto de la presencia de un fiscal que allanó la casa de mi presidenta, de la presidenta, de tu presidenta, de la presidenta de este país, era un acto de provocación. Y pese a eso, Cristian, transparentamos nuestra presencia y le respondimos. Es finalmente su apreciación. Ahora,
Es que eso justamente le quería preguntar. Usted dijo que iba a decir a la presidenta que no declare nunca más a la Fiscalía si es que se filtrara información. Debo entender entonces que está de acuerdo en que siga declarando a la Fiscalía, a la presidenta Boluarte, en el futuro cuando sea requerida, ¿es correcto? Y te doy una primicia. El 324, numeral 1, nuestro Estatuto Procesal Penal prohíbe la reserva de la investigación, o ampara más propiamente la reserva de la investigación. En el caso del lavado de activos, a mi clienta se le investiga no como presidente de la República, ni tampoco como exministra. Se le investiga desde el 19 de enero del año 2023. Su declaración es en septiembre del año 2021. Un año y medio después estamos esperando que el fiscal tenga la decencia en convocarnos. Okay. Y como sé que no lo va a hacer porque hasta la fecha no hay ningún declarante que haya manifestado algo contra mi clienta y la pericia es absolutamente favorable. ¿De cuál caso me está hablando actualmente? El caso de lavado de activos. De lavado de activos, Perú Libre. Vamos a pedir que ella declare, porque creo que hay lecturas que se leen en voz alta. Ok, déjame hacerle una pregunta ahora, porque finalmente no, el refrán reza no serlo y parecerlo. ¿Qué tendría o qué podría contestar la presidenta Dina Boluarte a una pregunta de la Fiscalía que la propia presidenta Boluarte no se lo podría contar a todos los peruanos? ¿Te refieres a la ausencia de la presencia de mi cliente? Absolutamente a todo. Todas las preguntas que hace la Fiscalía es para transparentar si es que hubo o no algo irregular. ¿Por qué eso la presidenta Boluarte no se lo contaría abiertamente a la ciudadanía en una conferencia de prensa o en una entrevista ante un periodista? Por dos razones. ¿Cuál es el temor? Porque, claro, la filtración, yo entiendo su punto de vista, porque finalmente la ley ampara la reserva de la investigación, pero en política es distinto. Entonces, políticamente, ¿por qué la presidenta tendría problemas en contestar las preguntas que a usted, digamos, le genera un poco de escozor, se vayan a poder filtrar ante la prensa? No me genera escozor. Bueno, yo soy un representante de la defensa de mi clienta como otros clientes, pero además soy un representante de la neutralidad en el proceso de la investigación, correcto, en puridad de la legalidad. Y por eso es que siempre he protestado con ella o con cualquier otro que cuando se filtren informaciones evaluaremos finalmente si es que continuamos o no. Y en respuesta a tu pregunta, ni temor ni preocupación. La presidenta de la República tiene un vocero legal, soy yo. Y en esa circunstancia, desde que aparecí en los medios de comunicación, he transparentado las respuestas que se puedan finalmente brindar de la Presidenta de la República. Y en esa perspectiva, seguiremos en esa misma línea. Lo que no impide, Cristian, que mi clienta vaya a expresar una declaración y seguramente en las próximas semanas, en los próximos días, consensuaremos con ella la necesidad de que aparezca en medios de comunicación. Mejor no se complique la vida, doctor. No le ponga fecha cuando finalmente es algo que Dina Boluarte no ha hecho y todo el mundo sabe que no está dispuesta a hacer. No hay silencio que dure 100 años ni presidenta que lo resista. Va a declarar. Te aseguro que lo va a hacer. Pero busquemos el momento. Tratemos de que los termómetros, bien, y que el ajusticiamiento, tanto legal como social, tenga un cauce mucho más neutral. ¿Usted sí cree que hay finalmente un ajusticiamiento? ¿Cree que también está vinculado al tema de ser mujer, de ser provinciana? No, sin duda alguna. El ajusticiamiento porque permíteme utilizar estos tres papeles. Correcto. Permíteme utilizar. Por ejemplo, yo soy el fiscal de la nación, o cualquier fiscal, de cualquier orden y grado. Soy el primero en respetar la legalidad en el procedimiento y no en desconocerla. Y esto significa que yo soy el primer filtro para iniciar una investigación. Caso de desactivación del equipo de FICO. Encubrimiento personal. Se dice que mi clienta, esta es Dina, que mi clienta desactivó, ordenó la desactivación a través de un ministro para sustraer de la investigación, este es Nicanor. Con o sin la policía, la investigación sigue exactamente vigente. La policía no investiga, no formaliza investigación preparatoria, no prorroga la investigación, no acusa y no va a juicio. No podría dejar de investigarse porque hay un ministerio público que va a continuar haciéndolo, con o sin la presencia de la policía, al punto que al día siguiente de la supuesta orden de desactivación hubieron policías al mando y con sujeción del ministerio público que allanaron la casa de su hermano. Entonces es impropio los hechos de este delito de encubrimiento personal con las competencias normativas y positivas que tiene la ley orgánica del Poder Ejecutivo y impunidad mi clienta. Lo segundo, abuso de autoridad. Nadie comete abuso de autoridad cuando la decisión forma parte de su competencia. Y la decisión del ex ministro Walter Ortiz, quien a través de una resolución ministerial desactivó, forma parte de su ámbito de competencia. Entonces no puede justificar un abuso de autoridad o imputarla más propiamente cuando esa función forma parte de su esfera competencial. Correcto. Buena explicación judicial, ¿no? Pero políticamente a cualquier persona con dedo de frente queda claro que fue una reprimenda y una venganza por justamente haberle allanado la casa. Además, un allanamiento que usted me dirá como abogado también fue sumamente exitosa, ¿verdad? Bueno, los dos dedos de frente generan
un constructo de especulación y la especulación no es fuente de derecho. Seguramente servirá, ciertamente, servirá para la iniciación de una investigación en el estándar de sospecha simple, pero veremos si es que esa especulación sigue vigente y perpetúa. Porque ¿sabe qué, doctor? Porque no fue solamente la Fiscalía quien decidió que, como usted acaba de decir, efectivamente significaba como un estándar de sospecha simple, sino fue el Poder Judicial, quien finalmente, ante la negativa de la presidenta Dina Boluarte, dio la orden para el tema de allanamiento, más allá que este constructo legal tenga sentido justamente porque estaba amparado por lo que la presidenta podía hacer y el ministro también. Pero queda claro que la presidenta no quiso contestar, no quiso colaborar y un juez le entregó a la Fiscalía la posibilidad de hacer el allanamiento. Usted me dirá ahora que el hostigamiento y también el acoso no solamente alcanza al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. La falibilidad judicial como regla del sistema de justicia. Pero vaya, doctor, disculpe que me interrumpe, la falibilidad va mucho más allá, o en todo caso es bastante distinta a una hostilidad. Cristian, te hablo de un hecho puntual. No, la hostilidad es un hecho que se hace adrede. La falibilidad no se hace adrede. Sí, pero permíteme. Entonces me está diciendo la falibilidad es al Poder Judicial, al Ministerio Público, es hostilidad. No estoy diciendo eso. Okay, lo que estoy manifestando es que el estándar de sospecha simple, incluso un estándar menor a este, que es el estándar de sospecha plausible, te permite allanar e invadir la privacidad. Pero ¿qué pasó con esa resolución en el caso de los denominados huayquis? El Poder Judicial, con 3 jueces por unanimidad, le dijo al Ministerio Público palabras mayores y al juez de investigación preparatoria palabras gruesas y mayores. Le dijo, no transcribas los peligros procesales y probatorios. No todos los seres humanos tienen la misma calidad de arraigo, de manera que ninguno mereció estar detenido. Debieron estar investigados y eventualmente evaluó una detención. Y le dijo al Ministerio Público palabras gruesas. Tu probática penal respecto a una organización criminal es poco madura. Sí. Ese requerimiento ha sido absolutamente apresurado y veloz. Más reflexión. Sí, correcto. Más reflexión. Menos persecución. Pero es que coincidiría justamente con esa parte de la organización criminal, porque además yo le he dicho acá en innumerables casos de a estas fiscalías que les encanta el tema, pero la pregunta es nuevamente que un Poder Judicial amparó el tema del allanamiento con toda la legalidad necesaria. ¿Es correcto? Duda, sí, claro. El allanamiento es un estatuto normativo previsto en nuestra Y no norma. Solamente eso, sino que ante el allanamiento encontraron las cosas que buscaban. Sí, seguramente. Que no significa que es lo que la gente no cree. declara culpabilidad, simplemente que el allanamiento cumplió su cometido. El allanamiento cumplió su cometido, no de la forma en que debió hacerse. Me parece que hay que respetar el domicilio de una presidenta y no utilizar la ley de menor esfuerzo para tumbarla, como si se tratara de cualquier institución o cualquier mandataria. Sin embargo, lo encontrado allí es otra historia. Es otra historia. La teoría del préstamo, la devolución, la donación que ha presentado el fiscal de la Nación, que hoy me parece que activó nuestras memorias de la novela más vendida. Usted me está hablando, perdón, doctor, de la teoría respecto de lo que se encontró. Yo le estaba preguntando simplemente por lo que se encontró. Soy coherente con mi posición. Los allanamientos sirven para ese propósito. Déjeme ahora hacerle la pregunta, porque, claro, ¿no? La parte legal también está vinculada, digamos, al tema político. Desde el punto de vista, se lo aclaro, que se envía una denuncia constitucional al Congreso de la República por parte del fiscal Villena respecto al caso de los Rolex. Sí. El fiscal Villena ha estado acá en Punto Final más temprano y ha dicho que desde su punto de vista el Congreso no debe admitir la denuncia constitucional. Es decir, él sostiene que finalmente él ha cumplido con su labor, no vaya a ser que le caiga la cincha como le cayó a Zoraida Ábalos, está haciendo lo mismo que le dejó como antecedente Patricia Benavides, pero cree que finalmente no debería admitirse. No lo ha hecho con esa intención. A ver, 2 respuestas ahí. Por favor. La 27399 de la ley establece el plazo de 60 días de investigación preliminar contra el presidente o presidente de la República. Apenas asumimos la defensa, consideramos que esa ampliación hasta 8 meses más era ilegal, contraria a la norma. Y que en esa perspectiva tenemos que decir al Ministerio Público, porque ese es el agotamiento subsidiario que establece nuestro Estatuto Procesal Penal. Concluye tu investigación y tiene 2 alternativas, o archivas o formulas denuncia constitucional. De manera que no hubo un impacto y no hay que sobredimensionar lo que el Ministerio Público ha hecho. Tal es así que el fiscal utilizó esas expresiones hoy en entrevista con tu colega Pero Mónica. Usted se la ha venido viendo en YouTube, ¿no? Porque claro, estaba acá en paralelo. Soy abogado de la presidenta y algún amigo me dijo que hay que ser muy preocupado y muy respetuoso y además hay que prepararse contigo. Doctor, pero entonces déjeme hacerle la pregunta. La segunda razón. Dale. Permíteme la segunda razón. Dale. Hoy yo creí oír, esa fue la expectativa, al fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, no al político Juan Carlos Villena, por una razón muy puntual. Activó nuestra memoria de la novela más vendida a nivel mundial de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Y el propio Ministerio Público ha anunciado una derrota, que esto se va a congelar transitoriamente, que no es tan exacto,
Vamos a ver si es que efectivamente el 89 del reglamento del Congreso de la República establece eso. En mi perspectiva, hay dos estructuras deficientes en la formulación. Prueba y contenido dogmático vinculado al efecto del delito de cohecho pasivo impropio. Y eso puede generar como consecuencia no un archivo transitorio, hasta la expectativa de que mi cliente deje su mandato. Puede originar un archivo definitivo. ¿Por parte de quién? Por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De manera que la teoría tan sencilla, con todo respeto al señor fiscal de la Nación, pero entonces si hubiese puesto no la es tan sencilla. Se habría puesto la soga al cuello el fiscal, es decir, ha actuado de manera ingenua, porque él en vez de retener la información, la investigación, justamente porque él dice, yo he cautelado de que no se pierdan las pruebas, y finalmente lo tengo lista, se la ha podido mantener en el Ministerio Público y no exponerse a que pase lo que acaba de usted plantear, que finalmente el Congreso archive. El fiscal pudo haber forzado una discusión argumentativa respecto a la ampliación de los 8 meses. Creo que para el Ministerio Público era mejor investigar un poco más y ser objetivo y no persecutor que 60 días. Y ahí hay un dato importante. Pero, doctor, yo solamente quiero hacer solamente una pregunta, solamente para aclarar. Me queda claro que y lo hizo con 60 días. No coincide absolutamente nada. En la defensa, vamos a decir, un poco quejumbrosa, ¿no?, de los ministros alrededor de Dina Boluarte. Saludo la claridad en la cual usted tiene finalmente para dar su punto de vista, pero es un poco penoso ver a los ministros en esa línea, sobre todo cuando tiene un abogado que finalmente parece hacer bien su trabajo. No me tientes a convertirme a Juan Carlos Portugal Sánchez pero político. Si de eso se trata. Voy a honrar la medalla desde que asumí la defensa de la presidenta y ser abogado de la presidenta. Ok, no ya creo que finalmente su respuesta me dice mucho, pero solamente para terminar, y prosigue, pero ¿Villena le parece que ha sido un actor político y que ahora ha dejado de serlo? Villena hoy, 2 de junio del año 2024... O sea, viene en la entrevista. Fue un actor político. Con todo respeto a la investidura del fiscal de la Nación, efectivamente, y anunció una derrota anticipada. Y segundo, hay una discusión absolutamente importante y requiere una construcción argumentativa titánica por parte incluso del fiscal de la Nación y de los propios integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El Acuerdo Plenario 1/2017 ha establecido las categorías de sospecha por la cual pasa una persecución. Sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave y certeza positiva. La investigación contra la Presidenta de la República se reduce en puridad a una sospecha simple. Y con sospecha simple ha entregado la denuncia constitucional. Por eso es que muchos profesionales, invitados incluso por este programa, y de la academia, han señalado que hay una inmadurez probatoria. Y han calificado de una orfandad probatoria el contenido de la denuncia constitucional, puntualmente en 2 sectores: hechos y prueba. Pero me parece que eso entonces un poco tiraría por los suelos la acusación que usted incluso ha planteado inicialmente de una hostilidad, de un acoso. El Ministerio Público ha respondido... O sea, ¿usted cree que quieren acosar, quieren hostilizar, pero son unos ineptos? Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que el contenido, en cuanto al factum, esto es, a los hechos, y a la vinculación con la prueba, esa tríada importante, hecho, delito y prueba, es precaria. Y no lo sostengo yo, lo ha sostenido la academia y comentaristas profesionales que usualmente acuden a los medios de comunicación. Será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quien determine si hay una causal de improcedencia o 2 causales de improcedencia. Y la tarea titánica en la decisión va a ser importante. Si es una decisión transitoria, archivo hasta que mi clienta deje de ser mandataria de este país, que no es lo que postulamos, o es un archivo definitivo. Esa es la discusión. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, sería correcto para el Congreso de la República darle trámite a esta denuncia que ha presentado Villena con la posibilidad que usted acaba de mencionar de que sea archivada definitivamente antes de darle trámite a las otras denuncias constitucional que se le ha planteado también a la presidenta Dina Boluarte, como es el tema de las muertes en las protestas? No hay ninguna incoherencia. Me parece que el Congreso de la República está en el momento histórico para mandar una reflexión al país. Pero no tendría un orden cronológico y el sentido. Ninguno. Creo que es el momento perfecto para que el Congreso haga historia y no histeria. ¿Cómo va a ser historia este Congreso de la República? ¿Archivando eso? Con una reflexión académica. Con una reflexión. ¿Y quiénes son los académicos en el Congreso? Político. Cuénteme un poquito. Eso es importante. ¿Quiénes son los académicos en este Congreso? Trataremos de hacer academia en el Congreso, pero el Congreso en un foro político tiene la responsabilidad y la madurez de hacer una reflexión legal. Tiene que hacerla. Es una tarea que usualmente no lo hacen, pero tienen que hacerla. Quiero terminar finalmente. ¿Usted también ha participado en la asesoría respecto de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional? No, Cristian. ¿Está de acuerdo con ello? Habría que... Me parecería que no. Por lo que usted me ha expuesto, me parecería que no. ¿Que le parece también
Las impresiones preliminares a veces son las más desacertadas, hay que cuidarnos con ello. Puedes verlo como un 6, yo lo veo exactamente lo mismo, pero de esta posición como un 9. Usted ya era abogado cuando se presentó eso, ¿verdad? Cuando se decidió en... Sí, ¿Le preguntaron? No, hasta ahora no, y por una razón muy puntual. Bueno, quizá por eso justamente no me va a responder lo que efectivamente piensa, porque simplemente lo dejaron de lado en ese punto de vista. Es que yo no soy futurólogo y yo no especulo. Pero yo no le pregunto por el resultado, le pregunto por la pertinencia de haber presentado esa demanda competencial. Porque habría que sincerar el contenido de esa demanda competencial. Hay un sector que dice que quieren crear impunidad en la Presidencia de la República. Sin embargo, he hecho mi propia línea de corroboración como buen abogado y me ha manifestado que eso no es así. Lo único que le piden al Tribunal Constitucional no es crear impunidad, al contrario, que le investiguen a la Presidenta. Sin embargo, que se sincere, si es que pueden haber medidas limitativas, que se sincere que cualquier sospecha ciudadana requiere necesariamente una investigación y que de esa manera se estabilice el orden, el intelecto y la preocupación de la Presidenta en gobernarnos y no distraerla. Y desde ese punto de vista de gobernarnos y no distraernos, ¿no sería ella quien tiene justamente la mayor capacidad de que la Fiscalía, desde su punto de vista, no le quite tiempo para, como usted dice, gobernar? Y hablo como, por ejemplo, dejar de lado, no sé, vinculaciones con su hermano, que según la Presidenta no tiene ninguna relación. Sigue pululando Nicanor Boluarte por Palacio. Aquí en el programa se lo hemos dicho 1000 veces y finalmente llegó hasta el punto en el cual se llegó y que todos conocemos. Mi pregunta sería, usted como asesor legal y ya en una relación más cercana con la presidenta Dina Boluarte, ¿cree que se van a seguir presentando casos que empujen a la Fiscalía en cumplir su trabajo y abrir carpetas a la presidenta Dina Boluarte? ¿O finalmente cree que se ha aprendido la lección de no hacer cosas indebidas que no solamente sean, sino también parezcan? Pregunta sugestiva, porque sugieres que hay cosas Pero indebidas. Yo no soy fiscal, yo soy periodista, doctor. ¿O vamos a dejar también sentado acá su protesta por la pregunta? No. Fue una reacción de momento. Vale. Es que sugiere la existencia de algo indebido. Nicanor es hermano de la presidenta. La presidenta... Serlo y parecerlo en política, doctor. Sin duda. Vamos a ver si lo parece o no a través del decurso de las investigaciones. La afinidad y el amor por el hermano no se pierde por una investigación. Al contrario, se fortalece. Y lo que ha hecho la presidenta... Pero uno que pensaría que el amor por el hermano, finalmente, si es que a mí me están diciendo que yo debo dejar de hacerle preguntas para que la presidenta Boluarte pueda gobernar, ¿no? Tanto tiempo le están quitando por cosas que se han generado ella y su entorno, doctor. Seguramente habrá una reflexión familiar, no en la perspectiva de alguna situación legal que se encuentre vinculado, sino quizás una neutralidad en la aparición de los medios de comunicación y una mayor tranquilidad a nivel de pasos en la familia. Me parece, respecto de ello, no he conversado con la presidenta, pero si yo fuese Dina Boluarte, haría exactamente eso. Juan Carlos Portugal, muchísimas gracias. Un placer, Cristian. Vamos a ir nosotros a una pausa y vamos con la pausita, José, y regresamos. Gracias, doctor.